Detrás de la voz poderosa de los escenarios encendidos y de una carrera que convirtió a Carlos Vives en una de las figuras más queridas de la música latina. Existe también una historia marcada por la presión, la exposición y el peso silencioso de la vida privada bajo la mirada de millones. Porque cuando una celebridad construye una imagen de alegría, estabilidad y éxito, el público suele olvidar que detrás de cada sonrisa también puede esconderse el desgaste, la distancia y las grietas que nunca se ven por completo. En esta historia no vamos a repetir rumores como si fueran verdades absolutas. Vamos a entrar en algo mucho más profundo y perturbador. La forma en que una relación aparentemente sólida puede empezar a enfriarse en silencio, cómo los gestos cambian, cómo la rutina se vuelve extraña y cómo incluso un hombre admirado, fuerte y acostumbrado a los aplausos puede sentirse completamente desarmado cuando percibe que algo en su hogar ya no late igual. No se trata solo de fama. Se trata de confianza. Se trata de amor. Se trata del instante exacto en que una persona comprende que la felicidad que defendía ante el mundo ya no se siente igual dentro de su propia casa. Carlos Vives ha sido durante años un símbolo de carisma, talento y cercanía, pero incluso alguien como él, con una vida pública tan luminosa, no está fuera del alcance de las crisis íntimas, de los silencios incómodos y de las heridas emocionales que no se anuncian con gritos, sino con miradas esquivas, ausencias prolongadas y conversaciones que dejan de tener alma. Y eso es justamente lo que vuelve esta historia tan poderosa. No habla solo de un artista. Habla del miedo universal a perder lo que parecía firme, del dolor de sentir distancia donde antes había complicidad y de la angustia de no saber en qué momento empezó a romperse lo que un día parecía inquebrantable. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de espectáculo. Es el retrato emocional de una caída silenciosa, de una verdad difícil de enfrentar, y del momento en que el brillo público deja de servir como escudo frente al dolor privado, porque a veces la herida más dura no nace del escándalo, sino del descubrimiento de que dos personas pueden seguir viviendo bajo el mismo techo, mientras por dentro ya habitan mundos completamente distintos. Durante años, la imagen pública de Carlos Vives estuvo asociada a la alegría, la cercanía, y una energía que parecía imposible de quebrar. Sobre el escenario, transmitía fuerza, calidez y una conexión genuina con la gente. En entrevistas se mostraba seguro, agradecido, sereno. A los ojos del público era el retrato de un hombre que había sabido construir una carrera sólida sin perder humanidad. Pero como sucede tantas veces con las figuras admiradas, lo que el público veía era apenas una parte de la historia. La otra parte, la más frágil, la más silenciosa, permanecía lejos de los reflectores. La vida de un artista no se mide solo por premios, conciertos o reconocimiento. También se desgasta en viajes interminables, compromisos constantes, horarios que rompen la rutina, y una exposición que termina afectando incluso los espacios que deberían ser sagrados. El hogar, que para muchos representa descanso y refugio, puede convertirse en terreno vulnerable cuando la presión externa invade cada rincón de la intimidad. En ese contexto, sostener una relación no depende solo del amor. También exige tiempo, escucha, presencia y una voluntad firme de no dejar que el cansancio ocupe el lugar de la conexión. En el caso de Carlos, su trayectoria pública siempre proyectó disciplina y entrega absoluta. Su música no solo lo convirtió en referente cultural, también lo llevó a una dinámica de vida en la que la exigencia nunca se detenía. Cada proyecto demandaba más,
Cada presentación implicaba preparación, desplazamientos, compromisos, paralelos, entrevistas, reuniones y responsabilidades que terminaban empujando lo personal hacia un segundo plano. Desde afuera todo parecía parte natural del éxito. Desde adentro, sin embargo, esa misma maquinaria podía empezar a dejar huecos difíciles de ignorar. Las relaciones no suelen quebrarse en un solo instante. Primero se enfrían. Después se llenan de pausas extrañas. Luego empiezan a convivir con silencios que nadie se atreve a nombrar. Lo peligroso es que ese deterioro muchas veces no se manifiesta de manera escandalosa. No llega con una pelea brutal ni con una confesión repentina. Llega de forma lenta, casi invisible. Se instala en pequeños cambios de tono, en respuestas cada vez más breves, en rutinas que ya no se comparten con el mismo entusiasmo, en la sensación de que dos personas siguen cumpliendo con la vida en común, pero ya no se encuentran emocionalmente en el mismo lugar. Ese es el territorio donde las dudas comienzan a crecer. No porque exista una prueba inmediata de algo concreto, sino porque el vínculo deja de sentirse igual. Y cuando eso ocurre, la intuición empieza a hablar con una fuerza inquietante. Hay quienes logran detener ese proceso a tiempo. Hay quienes se aferran a la idea de que solo es una etapa pasajera. Y hay quienes, aún sintiendo que algo cambió, siguen adelante, porque enfrentarlo significaría aceptar que la historia que defendían con tanto amor ya no está tan intacta como parecía. En una vida pública como la de Carlos Vives, ese tipo de fractura emocional tendría todavía más peso. No solo por el dolor personal que implica, sino por todo lo que representa para alguien que durante años fue visto como un hombre estable, admirado y emocionalmente firme. La contradicción entre la imagen luminosa y la herida privada puede ser devastadora, porque mientras el mundo sigue esperando sonrisas, canciones y gratitud por dentro, una persona puede estar intentando entender por qué aquello que más valoraba ya no le transmite la misma verdad. Lo más duro de una crisis íntima no siempre es lo que ocurre. A veces lo más insoportable es la etapa previa, ese tiempo ambiguo en el que todavía no existe una verdad confirmada, pero el corazón ya empieza a sentir que algo se está desplazando. Esa incertidumbre consume más de lo que muchos imaginan. Obliga a revisar gestos, recordar conversaciones, comparar actitudes, reconstruir momentos. Y en ese proceso la mente se vuelve un lugar agotador, lleno de preguntas que no encuentran respuesta clara. Por eso esta historia no necesita apoyarse en el morbo para ser poderosa. Lo verdaderamente intenso está en comprender cómo una vida aparentemente en equilibrio puede empezar a perder estabilidad sin que nadie más lo note. Está en observar cómo el brillo de afuera no siempre protege del vacío de adentro. Y está en reconocer que incluso un hombre admirado por millones puede atravesar una etapa en la que la mayor batalla no sucede frente a las cámaras, sino en el silencio de su propia casa, allí donde nadie aplaude, nadie interrumpe y nadie puede escapar de lo que siente. Eso fue lo que empezó a gestarse poco a poco. No como un estallido inmediato, sino como una acumulación de señales emocionales difíciles de ignorar. Cambios pequeños, casi imperceptibles para cualquiera desde afuera, pero demasiado significativos para quien conoce de verdad el pulso de una relación. Y cuando una persona empieza a notar que la complicidad se enfría, que la cercanía se vuelve mecánica, y que la rutina ya no tiene el mismo latido algo en su interior. Entiende antes que las palabras que una etapa está llegando a un punto crítico. Cuando una relación entra en una zona de desgaste, rara vez lo anuncia con estruendo.
Casi siempre empieza con detalles mínimos que aislados podrían parecer insignificantes, pero juntos forman una atmósfera difícil de ignorar. En el caso de una figura tan expuesta como Carlos Vives, ese desgaste silencioso habría tenido un peso aún más complejo, porque la vida pública obliga a muchas parejas a sostener una apariencia de normalidad, incluso cuando por dentro ya se sienten lejos. Esa tensión entre lo que se muestra y lo que realmente se vive puede convertirse en una carga insoportable. Las señales más inquietantes no son necesariamente las más visibles. A veces aparecen en la manera en que una conversación se acorta sin motivo, en la costumbre de evitar ciertos temas, en la sensación de que el otro responde por compromiso y ya no por deseo real de compartir. También surgen en los cambios de rutina en los espacios que antes se vivían juntos y de pronto empiezan a separarse en la energía extraña de una casa donde todo parece estar en orden, pero nada se siente verdaderamente en paz. Es una clase de distancia que no siempre puede explicarse con una sola escena, porque se construye lentamente día tras día, hasta alterar por completo el clima emocional de un vínculo. Para alguien acostumbrado a conectar con el mundo a través de la música, percibir una fractura emocional dentro del hogar puede resultar especialmente duro. El artista suele desarrollar una sensibilidad distinta hacia los matices, hacia los silencios, hacia lo que no se dice. Y cuando esa sensibilidad empieza a detectar frialdad donde antes había calidez, la inquietud se vuelve imposible de apagar del todo. No se trata solo de sospechar, se trata de sentir que algo esencial perdió naturalidad, que la armonía dejó de ser espontánea, y que el afecto comenzó a convivir con una distancia que nadie se anima a nombrar. En esos momentos la mente suele hacer lo que mejor sabe hacer, cuando teme perder algo valioso reconstruir. Empieza a revisar gestos del pasado reciente, a comparar tonos de voz, a recordar ausencias, a preguntarse si hubo señales que se dejaron pasar por alto. Lo más agotador es que muchas veces no existe todavía una respuesta contundente, solo una acumulación de sensaciones. Pero incluso sin pruebas definitivas, el corazón percibe que algo no encaja. Y vivir así entre la intuición y la esperanza puede ser una de las experiencias más desgastantes que existen. Hay una etapa muy dolorosa en toda crisis íntima, y es aquella en la que la persona aún no quiere aceptar lo que siente, porque aceptar una fractura significa también aceptar la posibilidad de un cambio irreversible. Significa mirar de frente la idea de que una historia amada puede no estar resistiendo como uno imaginaba. Por eso mucha gente intenta convencerse de que todo es cansancio, estrés, mala comunicación o simplemente una fase. A veces lo es, pero a veces no. Y cuando no lo es, prolongar la negación solo intensifica el golpe futuro. En el caso de una pareja vinculada al mundo del espectáculo, además, existe otro factor que agrava el desgaste: la constante presión de sostener una imagen. El público se acostumbra a ver sonrisas, elegancia, estabilidad, y olvida que ninguna relación está blindada por la fama. De hecho, la exposición puede profundizar el deterioro, porque obliga a muchas personas a callar lo que duele, para no alimentar rumores, titulares o interpretaciones ajenas. Esa necesidad de proteger la imagen termina a veces erosionando todavía más la sinceridad dentro de la relación. Lo que no se habla para cuidar lo externo acaba destruyendo lo interno. Y ahí aparece la verdadera trampa. Dos personas pueden seguir compartiendo cenas, compromisos, fotografías o espacios comunes, mientras por dentro ya viven una desconexión profunda. Desde fuera todo parece intacto.
Desde dentro, en cambio, la relación puede sentirse vacía, agotada o suspendida en una tensión que no encuentra salida. Esa contradicción es especialmente cruel porque obliga a sonreír cuando lo que se siente es incertidumbre y a sostener rutinas cuando emocionalmente ya nada se experimenta con la misma verdad. Carlos Vives ha construido a lo largo de su carrera una imagen asociada a la vitalidad, al afecto y a una identidad profundamente conectada con la emoción. Precisamente por eso, imaginarlo atravesando una etapa de enfriamiento afectivo resulta tan impactante. No porque la fama lo haga invulnerable, sino porque el contraste entre el hombre luminoso que el público conoce y la posibilidad de una herida íntima crea una tensión emocional muy poderosa. Allí está el corazón de esta historia, no en el escándalo fácil, sino en el temblor silencioso que aparece cuando alguien empieza a sentir que la confianza ya no descansa sobre el mismo suelo. Llega un punto en que las señales, aunque sigan siendo difusas, dejan de parecer casuales. No porque alguien quiera convertir su vida en una investigación, sino porque el vínculo ya no ofrece la tranquilidad de antes. Lo que antes se pasaba por alto empieza a doler. Lo que antes parecía normal comienza a sentirse extraño. Lo que antes era complicidad empieza a volverse distancia. Y cuando esa percepción se instala con fuerza, la vida cotidiana cambia por completo. Nada explota todavía, pero todo comienza a tensarse. Ese es el punto más delicado de todos. Porque desde ahí ya no basta con ignorar. A partir de ese momento cualquier gesto puede pesar más de la cuenta. Cualquier ausencia puede abrir preguntas y cualquier silencio puede sonar demasiado fuerte. No hay confirmación definitiva. No hay una verdad pronunciada en voz alta, pero sí existe una sensación persistente de que algo se está rompiendo en cámara lenta. Y cuando un ser humano empieza a vivir así, comprendiendo que su hogar ya no transmite la misma seguridad de antes, lo que sigue no suele ser calma. Lo que sigue suele ser una verdad difícil, incómoda y emocionalmente devastadora. Lo más devastador de una crisis sentimental no siempre es la ruptura en sí, sino el instante en que una persona entiende que ya no puede seguir viviendo dentro de la duda. Después de un largo periodo de silencios, distancia emocional y señales difíciles de ignorar, llega un punto en que el alma exige claridad, aunque esa claridad duela. Y eso es precisamente lo que convierte esta etapa en la más dura. Porque cuando la incertidumbre se vuelve insoportable, la verdad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. En una historia como esta, marcada por la exposición pública, la madurez emocional y el peso de una vida compartida, el enfrentamiento no tendría por qué venir acompañado de escándalo, gritos o escenas teatrales. A veces, los momentos más definitivos son también los más silenciosos. Dos personas frente a frente. Una verdad que ya no puede seguir escondiéndose detrás de explicaciones ambiguas. Una conversación cargada de cansancio, decepción y una tristeza tan profunda que incluso las palabras parecen llegar demasiado tarde. Cuando una relación alcanza ese nivel de desgaste, hablar no repara automáticamente nada. A veces solo confirma que algo esencial ya venía roto desde mucho antes. Para alguien como Carlos Vives, acostumbrado a convertir emociones en canciones, enfrentar una fractura íntima de este tipo significaría algo más que aceptar un problema de pareja. Significaría mirar de frente la caída de una certeza, porque el verdadero golpe no está únicamente en descubrir que algo cambió, sino en comprender que el proyecto afectivo que se había sostenido durante años ya no descansa sobre la misma confianza. Ese tipo de descubrimiento no destruye de golpe. Desarma por dentro.
Cambia la manera de mirar el pasado, de interpretar los recuerdos y hasta de entender qué partes de la historia eran sólidas y cuáles quizá ya estaban debilitándose sin que nadie lo dijera en voz alta. Cuando finalmente se habla muchas veces, aparecen explicaciones. El desgaste, la soledad, la falta de tiempo, los vacíos emocionales, la rutina, el cansancio, la incapacidad de expresar lo que iba creciendo por dentro. Todos esos elementos pueden formar parte del deterioro de una relación, pero hay una verdad incómoda que siempre se impone: entender las causas no elimina el dolor. Saber por qué una historia llegó a un punto crítico no borra la herida. Y por eso estas conversaciones, incluso cuando son honestas, no siempre traen alivio inmediato. A veces solo dejan un silencio más pesado, más definitivo, más real. Hay un momento especialmente cruel en todo derrumbe afectivo, y es cuando dos personas comprenden que todavía recuerdan lo que fueron, pero ya no saben cómo volver a ese lugar. No necesariamente porque haya desaparecido todo el afecto, sino porque la confianza, una vez dañada, no se recompone solo con arrepentimiento o buenas intenciones. Se necesita algo más profundo, algo que muchas veces ya no existe cuando la fractura se vuelve evidente. En ese instante, lo que se rompe no es solo la estabilidad de una pareja. También se rompe la idea de futuro que ambos habían imaginado. Y cuando ese futuro empieza a desmoronarse, la casa entera cambia de significado. Los objetos dejan de ser cotidianos y se vuelven símbolos. Las habitaciones conservan ecos. Las fotografías pesan. Los espacios compartidos se transforman en recordatorios. Todo empieza a hablar de lo que fue y de lo que ya no puede seguir siendo igual. Para una persona sensible, profundamente conectada con la memoria y la emoción, esa convivencia con los restos del vínculo puede ser casi insoportable. No por debilidad, sino porque cada detalle se convierte en una prueba de que la vida no siempre se rompe con ruido. A veces se quiebra en el silencio más absoluto. Lo más impactante es que desde afuera, el mundo puede seguir avanzando con normalidad. Los medios continúan buscando declaraciones. El público sigue esperando música, apariciones, sonrisas. La carrera no se detiene porque el corazón esté herido. Y allí aparece otra batalla, una muy propia de los artistas, la necesidad de mantenerse de pie en lo público, mientras por dentro todavía se intenta entender lo que pasó. Esa contradicción es feroz. Obliga a separar la imagen del dolor, el personaje del ser humano, el escenario de la verdad íntima. No todos lo soportan igual. Algunos se quiebran de inmediato. Otros eligen callar y atravesar el proceso con la mayor dignidad posible. En una historia como esta, el verdadero clímax no está en una acusación espectacular, sino en el momento en que se acepta que algo terminó de cambiar. Puede que la relación continúe un tiempo más, puede que tome distancia. Puede que entre en una pausa irreversible o en una transformación definitiva. Pero después de una conversación honesta, después de una verdad pronunciada sin adornos, ya nada vuelve a ser exactamente igual, incluso si queda afecto, incluso si sobrevive el respeto, incluso si aún existen recuerdos hermosos. El vínculo ya ha sido atravesado por una grieta que obliga a ambos a mirarse de otra manera. Y ahí comienza una etapa todavía más compleja que la duda, la del vacío. Porque una vez que la tensión explota o se aclara, queda el silencio posterior. Queda la ausencia. Queda el peso de lo que se pierde. Queda la tarea difícil de seguir respirando en una casa emocionalmente alterada. Lo que antes era incertidumbre se convierte entonces en duelo.
Y ese duelo en un hombre que ha vivido con intensidad, sensibilidad y memoria no puede ser superficial. Tiene que atravesarlo todo. Tiene que tocar el corazón, la rutina, la identidad y la forma misma de volver a confiar en lo que venga después. Después de una crisis emocional profunda, lo más difícil no es explicar lo que ocurrió ante los demás. Lo verdaderamente difícil es aprender a vivir con el eco de lo que se rompió. Porque cuando una relación importante atraviesa una fractura seria, la herida no desaparece en el momento en que se habla, ni siquiera cuando llega la distancia o el silencio. Al contrario, muchas veces es justo ahí cuando empieza el proceso más largo, más íntimo y más transformador de todos, el de reconstruirse sin negar el dolor, pero sin dejar que el dolor destruya por completo la propia identidad. En una figura como Carlos Vives, esa reconstrucción tendría un significado todavía más poderoso. No solo por el valor emocional de lo vivido, sino porque su vida siempre ha estado ligada a la capacidad de convertir sentimientos en expresión. Hay personas que sobreviven encerrándose. Otras sobreviven hablando. Y hay artistas que sobreviven creando. No porque el arte elimine la herida, sino porque le da una forma soportable. La música, en ese sentido, no sería una simple profesión. Sería una vía de regreso hacia sí mismo. Un lugar donde el sufrimiento deja de ser caos puro y empieza a transformarse en memoria, conciencia y con el tiempo quizá también en sabiduría. Lo más valioso de una caída íntima no está en el golpe, sino en lo que una persona decide hacer después del golpe. Puede elegir endurecerse, desconfiar para siempre, mirar el amor como una amenaza o quedar atrapada en la amargura. Pero también puede hacer algo mucho más difícil y mucho más valiente: aceptar que una experiencia dolorosa no tiene por qué convertirlo en alguien incapaz de volver a sentir. Esa es la gran frontera entre el sufrimiento que destruye y el sufrimiento que transforma. Y no todo el mundo logra cruzarla. Tal vez esa sea la lección más fuerte que deja esta historia. No que incluso una celebridad puede vivir una crisis, porque eso ya se sabe. La verdadera lección es que ni el éxito, ni el prestigio, ni el cariño del público reemplazan la necesidad humana de sentirse escuchado, correspondido y emocionalmente seguro. Cuando esa base se tambalea, el brillo exterior pierde fuerza. Y sin embargo, también allí, en medio de la decepción, pueden hacer una comprensión más profunda sobre el amor, la fragilidad de los vínculos y la importancia de no dejar que los silencios crezcan hasta volverse irreparables. Reconstruirse no significa olvidar. Tampoco significa fingir que nada dolió. Significa recordar sin quedar prisionero del recuerdo. Significa aceptar que hubo una etapa hermosa, que también pudo haber desgaste, errores, ausencias y heridas, y que aún así la vida no termina en el instante en que una historia cambia de forma. A veces el final de una etapa obliga a una persona a conocerse de nuevo, a descubrir qué partes de sí mismo había descuidado, a recuperar espacios interiores que había dejado en pausa, a entender que seguir adelante no es traicionar el pasado, sino honrarlo sin permitir que lo gobierne todo. En el caso de un artista tan profundamente ligado a la emoción como Carlos Vives, esa evolución interior tendría además un impacto inevitable en su manera de mirar el mundo. Después del dolor, la sensibilidad cambia. La voz no expresa igual. Las palabras pesan distinto. Las canciones, incluso cuando no hablan de manera directa sobre una experiencia concreta, empiezan a llevar otra densidad. Y eso ocurre porque quien ha atravesado una herida real ya no interpreta la vida desde la misma inocencia. Hay más conciencia, más pausa,
más verdad. A veces también más compasión. Quizá por eso las historias verdaderamente intensas no son las que terminan en escándalo, sino las que dejan una marca humana. Esta no es solo una historia sobre fama, presión emocional o desgaste afectivo. Es una historia sobre la vulnerabilidad de alguien que, aun siendo admirado por millones, sigue siendo un ser humano con miedos, expectativas y heridas. Y justamente allí radica su fuerza, en recordarnos que nadie está exento de atravesar momentos en los que el corazón queda expuesto, que nadie está completamente protegido frente a la decepción, y que incluso desde ese lugar oscuro es posible volver a levantarse. Al final lo que permanece no es el rumor, ni la especulación, ni la curiosidad pasajera del público. Lo que realmente permanece es la forma en que una persona decide responder cuando la vida le exige rehacerse desde adentro. Si algo hace poderosa esta historia, es esa posibilidad de renacer sin negar lo vivido, de seguir creando sin ocultar la cicatriz, de mirar hacia adelante sin borrar la intensidad del pasado, porque a veces la verdadera grandeza no está en no caer, sino en encontrar la manera de volver a ponerse de pie con el alma más consciente, más serena y más auténtica que antes. Y esa es la imagen final que deja este recorrido. No la de un hombre definido por la herida, sino la de un ser humano que frente a una etapa emocional difícil busca recuperar su centro, escuchar otra vez su propia verdad y transformar el dolor en una fuerza nueva. No para impresionar al mundo, no para demostrar nada, solo para seguir viviendo con dignidad, con sensibilidad y con la certeza de que incluso después de una noche oscura, el corazón puede volver a encontrar su propia música.